Hola, soy el Dr. Yuler Abono Sánchez, cirujano cardiovascular. Continuando con la segunda parte del segmento de disección de aorta Stanford A, hoy vamos a presentar sobre la presentación clínica y diagnóstico de esta patología. Es importante saber la presentación clínica para poder sospechar en el diagnóstico, ya sea cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, intensivistas, emergenciólogos y todas las especialidades necesitan tener conocimiento para poder diagnosticar o sospechar en esta patología. Les había comentado que la disección de aorta Stanford A es una de las patologías más letales y complejas de la cirugía cardiovascular. ¿Y por qué es muy letal esta patología? Porque hay un problema en el diagnóstico, es decir, muchos no se diagnostican y otros se diagnostican muy tarde. ¿Y por qué? Porque como su incidencia y su prevalencia es muy baja, se tiene poca experiencia. Y como se tiene poca experiencia, no se sospecha en esta patología. ¿Cuál es el otro problema? La demora en la referencia. Es decir, estos pacientes son diagnosticados, pero para poder llegar al centro donde se opera esta patología, toma mucho tiempo. Como la muerte de estos pacientes es de 1 a 2% por hora, entonces cuando pasa más de 48 horas, prácticamente el 50% de pacientes ya han fallecido. La otra característica de la letalidad es porque es una patología muy compleja. Es decir, operen donde se opere. Así, por ejemplo, en hospitales de referencia en el mundo, la mortalidad es un 20%. Y donde nosotros operamos, estamos con un 25 a 30% de mortalidad. Quiero empezarles presentando un caso. Este es un paciente varón de 37 años. Súbitamente presenta un dolor mandibular intenso en la región nasal, en la región periocular izquierda. Es decir, un dolor intenso súbito en la hemicara izquierda. Además presenta parestesia en miembro superior, es decir, disminución de fuerza. También presenta pérdida de campo visual inferior derecho, es decir, una cuadrantonopsia inferior derecha. También presenta náuseas, vómitos, mareos, disnea, es decir, dificultad para respirar, taquicárdico, y le encuentra un soplo cardíaco. Entonces el médico, inmediatamente bajo estas características, sospecha un problema neurológico. Le solicita una tomografía cerebral y prácticamente el informe es normal. Inmediatamente este paciente es referido a un centro de mayor complejidad. Como el paciente estaba disneico, es decir, con dificultad respiratoria, le piden una radiografía de tórax. Sí, pues encuentran que en ambos pulmones hay imagen de radiopacidad. Entonces sospechan en una neumonía. Como es bilateral y su presentación es difusa, sospechan una neumonía atípica, ya que el paciente estaba disneico y al auscultar los pulmones se encuentran crépitos y en la radiografía con los hallazgos plantean una neumonía típica. Pero también este paciente tiene un problema neurológico, ¿no? Bajo estas características, ellos plantean por la disminución de fuerza en miembros superiores, plantean un síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un problema neurológico que afecta a los nervios periféricos, que empieza con disminución de fuerza y puede terminar en parálisis. Entonces, plantean ese diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré y hacen interconsulta al neurólogo. Pero también este paciente tenía un examen previo, una ecocardiografía hecho por un cardiólogo en forma particular, y le habían dicho que tiene comunicación interventricular y ductus arterioso. Entonces creían que por eso es el soplo cardíaco, entonces plantean el diagnóstico de cardiopatía congénita. De todas maneras hacen una interconsulta a cardiología. Entonces tenemos 3 interconsultas: a infectología por la neumonía, a neurología por el síndrome de Guillain-Barré y a cardiología por la cardiopatía congénita. Efectivamente, el infectólogo evalúa al paciente con esas características, plantea con el diagnóstico de neumonía viral. Y de la misma manera es evaluado por el neurólogo, pero el neurólogo bajo estas características inmediatamente piensa en una disección de carótida,
Es decir, él cree que todos estos síntomas se han presentado porque la carótida se ha disecado. Él solicita una tomografía cervical. Inmediatamente es evaluado también por cardiología, porque tenía antecedentes de cardiopatía congénitas, y el cardiólogo hace una ecocardiografía y encuentra que la válvula aórtica estaba insuficiente. Esta válvula tiene que ser competente, encuentra una insuficiencia aórtica severa, es decir, toda la sangre volvía hacia el ventrículo. Y también encuentra el signo de disección de aorta. Entonces el cardiólogo dice, este paciente tiene una disección de aorta Stanford. Solicita una tomografía con contraste o un angiotem tóraco-abdominal. Y se corrobora con el diagnóstico de disección Stanford y es referido de emergencia. ¿Y qué cirugía se hizo en este paciente? Se hizo la cirugía de Bentall con prótesis mecánica más reimplante de coronarias. Y en el arco aórtico se hizo la cirugía con trompa de elefante. Aclarando el caso, este paciente no tenía una neumonía viral. Lo que pasa es que este paciente, en la disección, se comprometió la válvula. La válvula aórtica es competente. Siempre sale sangre del ventrículo hacia aorta y no regresa. Pero en este paciente se prolapsó la válvula, entonces toda la sangre que salía del ventrículo regresaba hacia el ventrículo. Y del ventrículo hacia la aurícula y de la aurícula hacia los pulmones. Y eso hizo que este pulmón se congestionara. Por eso se escuchaban los crépitos, por eso el paciente estaba con dificultad respiratoria. El soplo que tenía este paciente pues era justamente por la insuficiencia aórtica severa y no es que tenía una comunicación interventricular o el ductus arterioso persistente. Entonces el paciente no tenía una cardiopatía congénita, sino tenía una disección de aorta. De la misma manera, este paciente, el compromiso neurológico ya descrito, todo ha sido ocasionado por la oclusión del ostium de la carótida izquierda, aquí, ¿no? El paciente hizo una malperfusión cerebral por la carótida izquierda. Cuando nosotros tenemos una disección, nos genera malperfusión dinámica y estática. Dinámica significa que el flap de la disección tapa el ostium de la carótida, mientras la estática es cuando se diseca toda la carótida. Se diseca toda la carótida. Y eso es importante para nosotros, también para la estrategia quirúrgica. La presentación clínica de estos pacientes es muy variable. Pueden venir pacientes caminando, despierto. Pueden venir pacientes graves. Pueden venir pacientes en la que ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, una disección que compromete la carótida y viene con infarto cerebral masivo, que está en coma, con muerte cerebral, ya no hay nada que hacer. O como también puede haber pacientes que vienen con una isquemia mesentérica, es decir, se ocluye la arteria mesentérica y una necrosis intestinal masiva. La mortalidad es casi 100% en estos pacientes. Entonces, el dolor torácico está presente casi en el 80% de pacientes. Es un dolor súbito, intenso, desgarrante, que se irradia la espalda y también se irradia el abdomen y se irradia el cuello. Pero hay un 20% de estos pacientes que se presentan sin dolor, como el caso que les he presentado. No hizo dolor, sino vino por un cuadro neurológico. Es decir, va a depender qué órgano se compromete en esta patología. Si se compromete el corazón, se compromete el cerebro, se compromete el intestino, el hígado, los riñones, las piernas. Va a depender qué arteria compromete la disección. Entonces hay un 20% que no hace dolor torácico, pero se presenta con otros síntomas. Pero hay un 10% de pacientes con disección totalmente asintomáticos, que ni cuenta se ha dado. Y la otra presentación es sobre la insuficiencia aórtica, que suele presentarse casi en el 70%. Es decir, al disecarse la aorta,
se compromete toda la raíz y la válvula. Es decir, se prolapsa un velo, que es el más frecuente, el no coronariano. Siempre la válvula aórtica tiene 3 velos y el velo no coronariano es la que suele prolapsarse y genera una insuficiencia. Es decir, la sangre va hacia el ventrículo. Y esto tenemos 2 escenarios, que se presenta como una insuficiencia cardíaca aguda y una insuficiencia cardíaca crónica. En la aguda, este paciente hace una descompensación hemodinámica. La sangre va hacia los pulmones, genera edema agudo de pulmón, genera un shock cardiogénico, mientras que en la insuficiencia cardíaca crónica, que el ventrículo se va dilatando. Normalmente la fracción de eyección del ventrículo es de 60-70%, pero con el pasar del tiempo se va dilatando y disminuye la contractibilidad, disminuye la función cardíaca, 40, 30, 20, y cuando estos pacientes tienen prácticamente fracción de eyección muy baja, son muy sintomáticos y encontramos una insuficiencia aórtica severa y una disección de aorta. Pero la otra presentación clínica es el taponamiento cardíaco, que se presenta en menos del 20%. La primera causa de muerte de la disección de aorta es cuando se rompe la aorta, más de 40-50%. Y en su inmensa mayoría se rompe la raíz de aorta. Se rompe esta raíz de aorta. Obviamente esta ruptura pues se exsanguina y el paciente muere en cuestión de segundos. Pero hemos tenido varios pacientes con ruptura contenida, es decir, se ha roto y estaba contenida. Por eso, cuando un paciente tiene derrame pericárdico, hay ruptura de aorta. Hemos tenido un caso, por ejemplo, cuando llegó referido de emergencia, una ecografía y también en la tomografía se vio que hay un derrame importante. Inmediatamente nos llevamos a sala de operaciones, entramos a la cirugía ya preparado, hicimos una canulación axilar, arterial, hicimos una canulación femoral, venosa, entramos a la cirugía con circulación extracorpórea, abrimos el pecho y prácticamente se exsanguinó. Pero teníamos todo controlado, ya estamos en circulación extracorpórea, lo que hicimos es clampar la aorta para poder controlar el sangrado. Porque si no teníamos preparado la canulación arterial y la canulación venosa, prácticamente hubiera sido demasiado tarde. El infarto. Como tenemos la arteria, las coronarias que sale de la aorta al corazón, para perfundir al corazón, la coronaria izquierda y la coronaria derecha, también la disección puede comprometer las coronarias en un 10-15%. Hemos tenido pacientes con infarto teniendo disección. Es que se presenta al ocluirse la coronaria, en el electrocardiograma encuentras ST elevado. Tenemos enzimas positivas, es decir, las tropolinas. Entonces, para cualquier cardiólogo, este es un infarto, porque el infarto no tiene dolor. Entonces, le dan doble anteagregación, le dan anticoagulación. Entonces, incluso ha habido pacientes que le han trombolizado. Imagínate, dar este manejo en esta patología prácticamente es catastrófico. También tenemos derrame pleural, que es prácticamente por un proceso inflamatorio. Tenemos compromiso neurológico. Hasta un 40% se presenta de distintas formas, desde una confusión, desorientación, focalización, hasta incluso coma. Pero se presentan en menos del 10% pacientes en coma o con accidente cerebrovascular. También puede haber un compromiso cuando se comprometen las arterias que perfunden la médula, que salen de la aorta. Y esto pues van a presentar paraplegia a estos pacientes. No, gracias a Dios es menos de 1%. El otro compromiso es la isquemia mesentérica. Se presenta en menos del 5%. Es decir, tenemos acá la arteria troncocelíaco mesentérica que perfunde casi todo el intestino. Esta es una complicación muy catastrófica, es muy letal. Se dice con su presentación prácticamente
la mortalidad es más del 80%. El diagnóstico es muy difícil porque el dolor es inespecífico y hasta un 40% de estos pacientes con isquemia mesentérica no tienen dolor abdominal. No tenemos examen de laboratorios que nos diga con precisión que esta es isquemia mesentérica. Entonces, esta es una patología muy letal en esta disección de aorta. El otro compromiso, insuficiencia renal, hasta un 20%. Bueno, tenemos bastantes pacientes que hemos tenido que incluso han entrado en diálisis, pero es manejable, podemos manejarlo. Y el otro compromiso es la isquemia de miembros inferiores. Es cuando la disección compromete hasta incluso a la arteria que va hacia los miembros inferiores. Hemos tenido pacientes que han llegado a su hospital porque la pierna estaba frío y pensaban que es una trombosis. Le hicieron una tomografía para hacer la cirugía y terminan encontrando una disección de aorta. Entonces, su presentación clínica de esta patología es muy variable. Espero que lo sirva a todos los médicos para poder sospechar en el diagnóstico de esta patología. En la siguiente secuencia hablaremos sobre el tratamiento quirúrgico de esta patología. Nos vemos en el siguiente video.